Vamos a comenzar esta primera clase de evangelismo y quiero decirles que generalmente se da evangelismo y después se da discipulado. En particular, lo que noté es que cuando hicimos el discipulado tiene que ver como si fuera ¿para qué tener hijos? ¿Sí? El discipulado era ¿para qué teníamos que tener discípulos? ¿Para qué teníamos que ir a ser discípulos? Qué importante era bíblicamente hacer discípulos, ¿sí? Como si fuera un manual de cómo, ¿para qué criar hijos? ¿Sí? ¿Para qué traer hijos al mundo? El evangelismo sería, ¿sí?, el cómo tener hijos, ¿sí? Y entonces ahora, ¿sí?, que ya la mayoría de los que están haciendo este curso, la mayoría sabe cuán importante es tener discípulos, hacer más discípulos, seguidores de Cristo. Ahora vamos a ver el primer paso, ¿no? ¿Cómo hacerlo, sí? ¿Cómo acercarnos a ellos? Porque de esa manera ya sabemos cuál es el objetivo principal, a dónde tenemos que llegar. No tener por tener y no saber hacia dónde, sino tener discípulos, alcanzar el objetivo del Señor, de que muchos puedan llegar a ser salvos, pero no solamente esperar la gloria allá en el cielo, sino empezar desde ahora a ser seguidores de Cristo. ¿Amén? Yo quiero empezar, vamos a buscar aquí adelante, vamos a ir viendo unos powers. ¿Ustedes lo ven? Sí. Bien. Vamos a ver el evangelismo, así se llama esta primera materia, evangelismo. Y las preguntas que van a surgir, ¿sí? Las preguntas que van a surgir durante este curso van a ser las siguientes. Escuchen lo que va a ir apareciendo. ¿Cuándo fue la última vez que evangelicé? ¿Cuándo oré y lloré por la salvación de un alma? ¿Sí? Me pesa la salvación eterna de mis familiares y de mis amigos, me pesa. Soy consciente de que rendiré cuenta de cada alma que me rodea. Soy consciente, o sea, estoy persuadida de cuán importante es delante de Dios que un día va a haber un juicio y ahí nosotros tendremos que rendir cuenta de aquellas personas que han pasado a nuestro alrededor y su vida espiritual, ¿sí?, su salvación será demandada por parte de a nosotros mismos, de cada uno de nosotros. Realmente estoy interesado en ser obediente a la voluntad de Dios. ¿De qué me sirve, hermano? ¿De qué me sirve ser buena persona en mi andar si no he ganado a nadie para Cristo? Otra de las preguntas: ¿puedo predicar sin hablar? Vamos a arrancar viendo dentro de lo que es evangelismo el primer punto. Tenemos que volver a la esencia, ¿sí? La esencia quiere decir lo más importante. ¿Qué es lo más importante? El versículo que nosotros en el discipulado habíamos estudiado y analizado era: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hermanos, este versículo, y le vamos a agregar el versículo de Marcos, acá dice Mateo, pero es Marcos 16:15. Marcos 16:15. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Esos van a ser como los que van a marcar, hermanos, el inicio de esta
de este curso de evangelismo. Tenemos que volver a lo más importante. Mire, cuando una persona se está por ir de viaje, deja una encomienda. Acordate, por favor, acordate, no te olvides de esto, ¿sí? Lo más importante lo refuerza y lo dice, ¿sí? Lo repite, lo mira a las personas y le dice, mirá, me estoy por ir, pero lo más importante. Mire, hermanos, yo leo este versículo de Marcos 16:15, dice, y les dijo, Jesús estaba por ir, y a sus discípulos los miró y le dijo, esto es lo más importante, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Miren, ahí nos dice, id por todo el mundo y hagan personas buenas. Vayan y quédense juntitos y sean buenas personas entre ustedes. Ámense ustedes solos, ¿sí? No les dijo, dejen de robar, no les dijo, fíjense cómo administran su dinero, fíjense cómo se llevan con sus familiares, ¿sí? Sino que la palabra de Dios nos está mostrando, alguien tiene tiene que silenciar su sonido, por favor. Ahí estamos. Y por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Vamos a ver, ¿sí? El primer paso, la primera parte de este id. Id habla de movimiento, ¿sí? Está hablando de movimiento, de vayan, salgan, muévanse, salgan de su zona de comodidad. No nos está hablando de esperar, no habla de esperar, está hablando de movimiento, ¿sí? Yo tengo que salir, tengo que moverme, está hablando de acción, de salir de la pasividad, ¿sí? Es lo primero que tenemos que marcar del evangelismo. Vayan, ustedes, acá no dice, voy a mandar ángeles a evangelizar. No, acá no está mandando ángeles, no dice que vayan solamente los espirituales, está hablando a los discípulos, a los que le siguen al Señor. Esa iba a ser la gran comisión. La gran comisión quiere decir el recado más importante antes de que el Señor se fuera, el recado más importante. Esto es lo que más me interesa antes de irme. Se los repito, se los digo, vayan. Salgan, muévanse. Y para salir hay que salir de la zona de comodidad, ¿sí? Hay que salir de la zona de comodidad. ¿A dónde? ¿Sí? Mire. A toda criatura. A toda criatura. Observe esos dibujos que están ahí. A toda criatura. Quiere decir, pobres, ricos, estudiantes, ignorantes, ancianos, jóvenes, expertos, inexpertos, hablen como yo o no me entiendan nada a mí, tengan mis mismas costumbres o no, sean de buena posición o no sean de la misma posición que tengo yo, sean juez o sean una persona presa, esté sano o a punto de morir, sea famoso o antisocial, sea querido o sea menospreciado, a toda criatura. La palabra de Dios, cuando dice a toda criatura, es a todas las personas que vos pensás y la que vos decís, yo no creo que esa persona también es alguien a quien nosotros tenemos que predicar. Cuando nosotros decidimos, ¿sí? Decidimos cumplir con esta misión, cuando decidimos cumplir con esta misión, tenemos que saber
que no se puede dejar a nadie afuera. Que usted para ir a predicar a toda criatura china no tiene que ir a la China, sino hablarle al chino que vende en el supermercado de la esquina. Que uno se puede acercar a esa persona que no toma mate como usted, que tiene otra costumbre, pero el Señor cuando dijo a toda criatura, estuvo pensando en esa persona. Observe este dibujo, estas figuras que aparecen en esta diapositiva. Y vemos niños, y vemos ancianos, y vemos una persona presa, pero así también como está el preso a quien se le puede predicar, está un juez que tiene sabiduría, que tiene elocuencia, que es una persona que tiene experiencia, que tiene conocimiento, que estudió mucho, pero esa persona también entra en a toda criatura, que puede tener costumbres o formas distintas a la mía, vestirse de una manera extravagante, pero cuando el Señor dijo a toda criatura, pensó en los punks, en las personas que son de otras costumbres y culturas a las que nosotros estamos acostumbrados, a personas sanas, pero a personas también que están enfermas, a toda criatura. Nos hace ver que nosotros no tenemos que discriminar, desechar a ninguno. Y al que yo digo, será de Dios, es de Dios. Predicar el Evangelio no tiene que ver con solucionar problemas matrimoniales. No tiene que ver con dar cursos de soluciones laborales. No tiene que ver con ir a enseñar a criar hijos, a dar clases de moral, ir a enseñar a ser buenas personas. El Evangelio no tiene que ver con ese tipo de enseñanzas. La palabra de Dios nos enseña, ¿sí?, que nosotros como cristianos, ¿sí?, tenemos un mandato, tenemos que obedecer, ¿sí? Porque la gran comisión, el ir por todo el mundo y predicar, tiene que ver con un mandato. No es si ustedes desean, si ustedes sienten por dentro una sensación o tienen ganas, porque realmente para predicar a nadie le sale por sí solo, sino que tiene que tener una motivación de obediencia a ese mandato final. Cuán importante era para Jesús, y si era importante para Jesús, se transforma en algo importante para mí, que quiero ser obediente. Evangelizar es una obligación. La no obediencia es una actitud que va a conllevar a estar en falta delante de Dios. Dice la palabra de Dios en Santiago 4:17. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Le he contado como pecado. Hermanos, ¿cuántos de nosotros, por no estar cumpliendo con el tema de evangelizar, de ser obedientes, estamos siendo pecadores, estamos en pecado, porque no estamos haciendo lo bueno? La Biblia muchas veces nos dice, no robarás, no cometerás adulterio. Pero si yo no voy a predicar, yo estoy, ¿sí?, por no hacer lo bueno que sé que tengo que hacer, me he contado como pecado. ¿Cuántos de nosotros, sin saberlo, estamos en pecado si no estamos llevando este cumplimiento, llevando adelante este cumplimiento de evangelizar? Y te vuelvo a repetir, voy a volver a pasar, que
Predicar el evangelio no es ir a solucionar problemas matrimoniales. No son clases de cómo ser buenas personas, ni cómo llevar adelante una buena actitud frente al mundo. No es ese el evangelismo. Las personas hoy por hoy están pasando distintos problemas, problemas matrimoniales, problemas con los hijos, problemas con su carácter, problemas laborales, problemas económicos, problemas afectivos, pero el peor problema, sí, el peor problema que está teniendo la gente es estar lejos de Dios. Estar lejos de Dios es el peor problema que tienen las personas. Por eso, tantos otros problemas. Y aún conociendo al Señor, hermanos, y aún conociendo al Señor, van a tener problemas. Pero el principal problema que nosotros tenemos que ver en las personas es que esa persona necesita a Jesús. Necesita a Jesús. ¿De qué sirve que se arregle con su esposo? ¿De qué sirve que sus hijos sean buenos? ¿De qué sirve que sea esa persona buena persona si su alma se va al infierno? Y muchas veces nosotros pensamos que evangelizamos porque le ayudamos a solucionar sus problemas matrimoniales. Se llevaba mal con su esposa y desde que estuve con ellos y le aconsejé y le enseñé, ¿sí?, a que tiene que amar a su esposa. Ya está, ya se solucionó, ya ellos se aman. Pero su alma, si hoy viene Cristo, ese matrimonio se va al infierno. El evangelio tiene que ver con ir a la verdad del problema del hombre, el estar lejos de Dios. El problema del hombre nació en el Edén, cuando Adán pecó, cuando Adán cometió pecado, él se murió. Y la Biblia no dice que él se desmayó y dejó de respirar, porque él siguió viviendo, pero él murió, hermanos. Adán murió cuando entró el pecado. Él, a partir de ahí, se alejó de la voluntad de Dios, se apartó de la voluntad de Dios, ya no estaba en obediencia, estaba lejos de Dios. Podemos estar con vida, pero estar muertos. Y todo empezó a través del pecado de Adán. Y el gran problema del hombre es estar lejos de Dios. Por eso la importancia de ¿qué? De evangelizar. ¿Qué es evangelizar? Compartir el evangelio. Compartir. ¿Usted quiere que yo le diga una palabra parecida a evangelizar? Es compartir. Y compartir tiene que ver con alguien que sabe algo y esta persona era lo que lo necesitaba. Esta persona puede tener problemas de salud, esta persona puede tener problemas económicos, esta persona puede tener problemas con sus hijos, esta persona puede tener problemas de adicciones, pero su grave problema, su principal problema es que no tiene a Jesús y con el evangelio yo tengo que llegar. Yo tengo que llegar con el evangelio. Lo que le va a salvar el alma es el evangelio de Jesucristo. Hermanos, vamos a leer la palabra de Dios. En Mateo 4:17, vamos a verlo como ejemplo a Jesús. Vamos a analizar a Jesús, ¿sí? Cómo él estaba, amén, cómo él estaba. 4:17. Desde entonces, Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos, arrepentíos, arrepentirse. Eso era lo que predicaba el Señor. Ese era el mensaje del evangelio. El mensaje del evangelismo es: arrepiéntanse del pecado, cambio de camino. Estaba yendo por acá,
pero doy media vuelta y cambio de destino. Me arrepiento de mis malos caminos. Ese era el mensaje que Jesucristo daba. Fue el ejemplo, ¿sí?, a seguir de nosotros, es un modelo a seguir. Usted busque cómo Jesús evangelizaba y cómo él motivaba a sus discípulos. Decía, vayan, hablen a los demás, hablen a los demás. Acuérdese de Juan el Bautista, en medio del río, él gritaba con toda su voz, era el que clamaba, y él decía, arrepiéntanse de sus malos caminos. Tiene que haber un cambio de camino. Tiene que haber un cambio de vida, hermanos. Y ese es el objetivo del evangelismo. Hoy por hoy, muchos de nosotros hemos olvidado cuál era el objetivo del evangelio. Nos quedamos en Jesús te ama. Sí, yo sé, yo soy nueva y escucho que alguien me dice que Jesús me ama. ¡Qué bueno! Jesús me ama. Pero ¿dónde yo le hablo? ¿Para qué me sirve que Jesús me ama? Te ama porque vos te tenés que salvar y estás en pecado y tenés que alejarte de tus malos caminos. Tenés que alejarte de tus malos caminos. Todas las personas, hermanos, la palabra de Dios nos habla en Romanos que no hay uno que busque a Dios. No hay uno que busque a Dios. El Señor nos tuvo que buscar a nosotros porque no hay uno que busque lo bueno por sí solo. Nadie busca las cosas de Dios por sí solo. Es el Señor el que busca la salvación de las personas. El centro del evangelismo. Tenemos que volver al versículo principal. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor, el objetivo del amor era la salvación del alma de la persona. No dice ahí para que todo aquel que en él venga va a tener un auto nuevo, le va a salir bien su trabajo, va a salir adelante con su familia. No, Jesús vino para salvar la vida de la persona, porque estamos condenados a la muerte. Hermanos, si nosotros leemos Juan 3, amén, Juan 3, el capítulo de Juan 3, nos está hablando, hermanos, del amor, ¿sí? Pero amor en acción, para salvación, dice el versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del único Hijo de Dios. Hermanos, acá la palabra de Dios dice que nosotros no tenemos opción. No es que soy libre y elijo qué quiero hacer. No, estamos perdidos. Estamos perdidos. O tomo la salvación o sigo perdida. Yo ya estoy perdida. Sin Cristo estoy perdida. Pero acepto la salvación de Cristo y soy salva. Si yo no creo, sigo condenado, sigo esclavo, sigo perdida. Desde Adán en adelante estamos todos condenados. Pero sí creemos, sí tenemos fe. Dice que no nos perdemos, sino que tenemos vida eterna. Mire la intencionalidad de Jesús, el evangelio de Jesús es la salvación del alma. ¿Cuántas veces hemos estado predicando? Hablando de priorizando cosas materiales, priorizando comodidades, bienestar, y nos olvidamos de hablar de la vida eterna, nos olvidamos de hacer el renunciamiento de pecado, nos olvidamos de decirle a la persona que tiene que cambiar su manera de vivir.
Tiene que haber un arrepentimiento. El éxito del evangelismo. ¿Dónde estaría el éxito del evangelismo? El éxito del evangelismo no está en nosotros, hermanos. El éxito del evangelismo no depende de nosotros. Nosotros somos simples carteros. Somos los carteros. Yo no me hago cargo de lo que tengo que traer, solamente lo entrego. Yo tengo que entregar el mensaje, tengo que decir la verdad. No se la tengo que endulzar porque la verdad hace libre. La verdad hace libre. Somos mensajeros. Mi tarea delante de Dios es ir a entregar el mensaje. Ir a entregar el mensaje. Dios es el que convence de pecado. No convertimos a las personas. Muchas veces nosotros salimos a evangelizar y digo, pero ¿por qué? ¿Por qué no veo frutos? Porque yo no tengo que ver la conversión. El Espíritu Santo es el que toca. La gente le responde a Dios, sí, o le responde a Dios, no. A mí no me tiene que tocar eso. Yo tengo que ser obediente al Señor, porque las personas que son escogidas por Dios, aunque escuchen un mensaje súper duro, se van a entregar a Cristo. Porque los que son llamados, aunque sea la palabra más dura, que uno diga, ay, ¿cómo le voy a decir esto? Si está llamado, va a entregarse a Cristo. Por el Señor no hay corazón duro. Para mí hay corazón duro. Para vos hay corazón duro. Pero el Señor ablanda los corazones. El Señor es el que toca. ¿Cómo puede ser que habrás conocido, cuántas personas endurecidas habrás conocido en el camino de Dios? Y un día el Señor les tocó. Les tocó porque alguien les habló la verdad. Les habló la verdad. No les endulzó la palabra, sino que fueron claros y precisos con el mensaje de salvación. No es la repetición de la oración que convierte una vida. Es la fe, hermanos, es la fe. Dice Romanos. Romanos 10. Versículo 9. Porque si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hermanos, hay dos cosas que tenemos que observar. Muchas veces a mí me pasó, me imagino a vos también. ¿Cuántas veces dijimos, sí, ya hicieron la oración, pero después de la oración no los ves siguiendo a Cristo, no los ves siguiendo a Cristo? Porque la palabra de Dios acá dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Dos cosas acá habla, de la confesión con la boca, pero también habla del corazón. Y esa es la parte que nosotros tenemos que saber, que si las personas lo hacen de corazón, usted lo ve siguiendo a Cristo. Pero si la persona solamente repitió algo, usted no ve lo del corazón y quedó en palabrería nada más. Porque dice la palabra que hay que confesar con la boca que Jesús es el Señor, pero creer en el corazón. Hermanos, si usted está ahí sentado y creciendo en las cosas de Dios, es porque un día usted lo confesó. Yo creo en el Señor, pero lo decía porque lo creyó acá
en su vida, acá en su corazón. ¿Y sabe qué? Lo que está en el corazón se demuestra, se demuestra, se demuestra, sale a luz, lo oculto sale a luz. Muchas veces nosotros decimos, ay, lo oculto sale a luz, uy, lo malo sale a luz. Sí, lo malo sale a luz, pero lo bueno oculto también sale a luz. ¿Cómo nos damos cuenta que hay personas? ¿Cómo nos damos cuenta que hay personas que creen en Jesús? Por lo que está en su corazón y porque siguen a Jesús. ¿Cómo te das cuenta que una persona está siendo convertida? Porque está siendo obediente al Señor, porque demostró en su vida. Su fe fue acompañada por obras y las obras son la parte externa de lo que está en su corazón. Hay fe en su corazón. Hay fe, no fue una oración, no fue un repetir esto o repetir aquello. Hermanos, va a haber momentos en donde usted va a predicar y orar con gente. Me ha pasado que yo no le pude hacer repetir, sino que le dije en su lecho de muerte, ahí ya semi muriéndose, que no podían abrir su boca, no podía hablarme, pero yo sabía que su espíritu estaba ahí vivo y le decía, cree en el Señor Jesús, cree, arrepentite de tus pecados, el Señor te ama, Él murió en la cruz por tu vida, el Señor te ama. Y en ese momento esa persona, lo único que se le ve son gotitas de lágrimas que se le van cayendo, ¿sí? Y uno reconoce y ve que esa persona está recibiendo al Espíritu Santo y está siendo tocado a través del Espíritu Santo. Hermanos, lo he visto y he visto cómo después se levantaron muchos y siguieron a ese Jesús que los tocó ahí en situaciones que no pudieron abrir su boca, pero su espíritu estaba recibiendo el mensaje, su espíritu estaba viviendo, su espíritu pasaba de muerte a vida. No te conformes con la oración. No es el repetir la oración en donde está el éxito, es en el arrepentimiento de la vida, en el arrepentimiento de la vida, del cambio de vida. Dice, el evangelismo se predica no solo con hechos, sino con la palabra. No podemos ser solo buenas personas. No podemos ser solo buenas personas. En Romanos 10:17 dice la palabra de Dios. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿De qué me sirve llevarme bien con el carnicero? ¿De qué me sirve que todo el barrio me salude? ¿De qué me sirve que todo el mundo sepa qué buena persona sos? ¿De qué sirve mi testimonio si yo no les hablo? El poder, ellos van a creer si yo hablo, ellos van a oír si yo hablo, ellos van a tener fe y van a poder oír si alguien habla la palabra de Dios. Hermanos, ¿de qué te sirve ser buena persona hasta ahora? Si no hablamos, muchas veces nos escudamos con el hecho de yo soy buena persona, hablo con mi testimonio. Pero hermanos, tener un buen testimonio es como prender luz abajo de un cajón. La importancia de abrir la boca, ¿Sabes por qué? Porque mi testimonio avala mi mensaje. Vos me ves que estoy bien, ¿sabés por qué estoy bien? No porque no tenga problemas, es que sigo a Jesucristo. El poder de las palabras. Tenemos que hablar. Leíamos al principio el pasaje de Mateo 28, que decía, y de hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Cómo se enseña? Se enseña con la boca.
se enseña hablando, se enseña proclamando la verdad de Cristo. Es importante hablar, hermanos. No podemos callar. El Espíritu Santo nos da poder en nuestra palabra. Nos da poder. La palabra de Dios habla de un poder, amén, que da el Evangelio. Es el poder del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Es poder de Dios para salvación del alma. Dios nos da espíritu, amén, para poder predicar con denuedo. ¿Cómo puede ser que no tengas mucha capacidad, pero hay personas que con el Espíritu Santo, sí, pueden compartir la palabra? La conversión, acordate que es del Señor. La conversión es del Señor. Mire, la semana pasada estuve durante varios días en cama, no me podía levantar. Y esos días que estuve en cama fueron especiales para mí porque el Señor me hablaba y me ministraba con respecto a este tema del evangelismo. Y cuando más estaba ahí en cama, más me avergonzaba el Señor y más me hacía como una cachetada diciendo, despiértate tú que duermes. Soy conocida en este barrio, soy querida en este barrio, pero ¿para qué me sirve ser querida si mis vecinos se van todos al infierno? Porque no hablo, porque me escudo en mi buen testimonio. Tengo que hablar. Las estrategias las dará el Señor, pero tengo que acercarme. ¿Para qué sirve ser buen compañero en la escuela? ¿Cuántos chicos están acá haciendo este curso y son buenos compañeros, pero su compañero se va al infierno? Buena familiar, pero tus familiares se van al infierno. Si no hablamos, si seguimos callando. Y sabe que cuando me levanté el día miércoles, dije, yo tengo que predicar. Entonces, no estaba todo curada, pero dije, yo me tengo que levantar y no me importa, me voy a abrigar bien y me voy a ir a la iglesia y me voy a ir a predicar, porque seguro que va a haber una persona nueva y yo le tengo que predicar a esa persona. Entonces me fui y me puse a hablar del evangelio con claridad, como nunca me puse a hablar claramente de la palabra de Dios, de arrepentirse de los pecados, de volverse al Señor. ¿Y sabe qué? Pensaba que estaba hablando para las 2 o 3 personas que eran nuevas esa noche. Y ponía ahínco porque decía, es mi oportunidad, Dios me la está dando y me está poniendo estas personas para que escuchen, es mi oportunidad. Y les decía a ellos, miren, cuando uno quiere comprar pan, se va a la panadería. Cuando uno quiere comprar carne, se va a la carnicería. Pero si usted está en la iglesia, porque usted, aunque no lo entienda, usted vino a buscar a Dios y Dios lo está buscando a usted. Usted no lo buscó a él, Dios lo está buscando a usted para que usted sea salvo. Y claramente, sin pelos en la lengua, empecé a hablar del evangelio de Jesucristo, de que había que arrepentirse de los malos caminos, que eso no era vida, que con Cristo era vida y sin Cristo no era vida, que podía tenerlo todo, pero sin Cristo no había nada. ¿Y sabe qué? La sorpresa, cuando abrí los ojos para orar, no eran 2 o 3, eran como 10 y todos jovencitos los que pasaron. Chicos aún de la misma iglesia que suelen venir, ¿sí? Porque la palabra de Dios hace efecto, la verdad hace libre. La verdad, a veces uno dice, no quiero decir esto, a ver si lastimo. No quiero decir aquello porque a ver si lastimo. Hay que lastimar, a la carne hay que lastimar. Para que el espíritu viva, hay que matar la carne. Y la verdad hace esa libertad, produce cosas que ni nosotros esperábamos. Ni yo pensé que esas personas iban a pasar. Y yo pensé que eran tan necesitadas. Y no pasaban caminando, pasaban llorando. ¿Quién es el que toca el corazón? ¿Quién es el que quebranta a la persona? Es el Espíritu de Dios.
es el Espíritu de Dios. ¿Y sabe qué? Mientras que estaba en cama y decía, no puedo salir, no puedo salir. Bueno, yo en mis estados voy a hablar de Jesús. Necesito hablar de Jesús. Necesito, en mi estado hay personas que los estados aprovechan para vender, otros para poner memes, otros para decir estoy triste, estoy aburrida, no sé qué hacer, me quiero reír, estoy enojada con Edesur. Hay personas que aprovechan su estado para quejarse. Y en ese momento el Señor me dijo, no, tenés que aprovechar todas las posibilidades para hablar de Jesús. Vos tenés muchos contactos que no conocen a Jesús. Déjalos pensando, déjales de hablar de Jesucristo, hablar de Jesucristo. Uno se presenta como es. A través de las redes sociales uno demuestra quién es. Si sos cristiana lo vas a demostrar ahí, porque vas a hablar claramente del Evangelio de Jesús. Hay muchas personas que a través de tus estados pueden llegar a Jesucristo, porque vos en vez de hablar pavadas, estás hablando de la salvación del alma, estás hablando de que Cristo viene, estás hablando de que hay que arrepentirse, que es tiempo de Dios para su vida. Es tiempo Dios quiere sanar tu corazón y que te arregles con tu papá y tu mamá. No, que se arregle con Dios primero y lo demás que lo haga el Señor. Porque si no se arregla con Dios, se puede arreglar con el mundo, pero esa noche, ¿qué pasaría con su alma? Y hermano, ¿sabe qué? También empecé a recibir contestaciones. Yo dije, estas son palabras que parecen duras, que no son muy comunes para mí, porque a mí me gusta llevarme bien con las personas y no quiero lastimarles. Pero la palabra de Dios no vino a lastimar. La palabra de Dios no lastima. La palabra de Dios salva, hermanos. Salva. Y muchas veces nosotros sabemos la cura, tenemos como la cura del cáncer y no queremos hablar del diagnóstico del cáncer para que nadie se ofenda, no le queremos decir que tiene cáncer y no le queremos decir y así pasa la vida y así pasa nuestro tiempo. Y no estamos en obediencia delante de Dios, somos responsables delante de Dios. El que tiene mucho contacto, mucha gente a su alrededor, más será exigido, dice la Biblia, más seremos exigidos. Al que más se le da, más se le será exigido, más será juzgado, más seremos llamados la atención. Hermanos, hay un juicio en la tierra, hay un juicio en el cielo, a donde nosotros tendremos que rendir cuenta. ¿De quién? De almas que han pasado cerca nuestro. Hermanos, en la Biblia aparece el evangelismo. En la Biblia nos habla del primer evangelismo que hubo después del Pentecostés. En el libro de Hechos, hubo el primer evangelismo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús, de Jesucristo, para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Arrepentíos. Arrepentíos. Acá estaba Pedro hablando a una multitud que escucharon la prédica de Pedro, que escucharon la primera vez que Pedro predicaba públicamente y él se paró con la autoridad de Dios. ¿Y sabe qué? Yo le voy a decir una cosa. Dice que de esa prédica, de ese evangelismo, hubo 3.000 personas que recibieron la palabra. 3.000 personas. ¿Y cómo nos damos cuenta que no fueron unas oraciones nada más? Porque dice el versículo 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hermanos, hubo conversión. Se convirtieron las personas. Ahora imagínense que Pedro hubiera predicado y ni uno se hubiera
Ni uno se hubiera entregado a Cristo ese día. ¿Qué hubiera hecho Pedro al día siguiente? ¿Saben lo que hubiera hecho Pedro al día siguiente? Hubiera seguido predicando, porque él sabía lo que tenía que hacer. Él no tenía miedo, porque él tenía un espíritu de valentía y de dominio propio y tenía bien en claro cuál era el objetivo, cuál era la gran comisión, cuál era el sentido de su vida. Y vemos en otro de los pasajes, Hechos 8, 26 al 29, un ángel del Señor habló a Felipe, discípulo de Jesús, diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, y volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Mire, hermanos, dos detalles que vemos acá. Número uno, hay un discípulo obediente. Hay un discípulo que estaba haciendo cosas y Dios le dijo, te vas. Lo llevó. Sí, levántate y ve. Y él fue obediente. Y él no analizó mucho, fue obediente. Levántate. Y se fue. Y dice que le mandó a un desierto. Usted imagínese, alguien que está sirviendo a Dios, yo estoy sirviendo a Dios, estoy haciendo la voluntad de Dios y Dios te manda a un desierto. ¿Para qué me manda Dios a un desierto? Un desierto no hay nadie. Si tengo que evangelizar, ¿por qué me manda Dios a donde no hay nadie? Porque para vos no hay nadie. Pero para Dios estaba el etíope. ¿Y sabe qué? A veces Dios nos va a mandar a grandes multitudes, pero también a lugares en donde ni entendemos por qué estamos ahí. ¿Por qué, Señor, me trajiste acá? No entiendo, Señor. Pero ahí va a haber algo. Ahí Dios te va a decir, júntate a ese carro. Imagínense, desierto, un carro y vos. Un carro y vos. Nada más. Tiene sentido todo. Todo tiene sentido al lado de ese carro. Ahí estaba la persona. El Señor, si tiene que moverte a vos hasta otra ciudad, hacia a otra circunstancia, por un alma lo va a hacer. Por un alma Dios te va a mover, va a invertir en vos. ¿Sí? A veces vas a decir, yo no entiendo por qué me pasa esto, por qué tengo que ir a tal lugar, no entiendo. Vos no entendés, pero sé obediente al Señor, porque el Señor tiene etíopes, alguien a quien acercarse, ¿sí? Y a quien hay que ayudarle. Y en el evangelismo dice que en el versículo 37, 38 de Hechos 8, 37 y 38 dice, Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó para el carro y ambos descendieron al agua, Felipe y el eunuco, y fue bautizado. Mire, hasta hubo bautismo. Todo tenía un propósito. Cuando una persona está en obediencia para hacer la voluntad de Dios, Dios puede llevarte a muchas personas, pero también tener bien en claro que por un alma, si el Señor tiene que invertirte, si el Señor tiene que hacerte pagar un viaje, que vos decís, dejé mi familia, dejé mi iglesia, dejé de hacer esto, dejé de hacer lo otro, ¿por qué será que Dios me hace dejar tantas cosas? Porque Dios tiene un plan. ¿Sabe que este etíope, él estaba buscando a Dios, pero no entendía nada las cosas de Dios, hasta que llegó Felipe, hasta que llegó un discípulo obediente y le enseñó de Jesús y le pudo abrir los ojos y él pudo entender. Y subió en el carro y él pudo entender, y subió y estuvo ahí con él y pudo entender, le cerró. Le dio sentido a su vida. Mire,
Hermano, un etíope, una persona de Etiopía, y Etiopía queda en África. Llegó el evangelio a África a través de ese etíope. A través de ese etíope llegó el evangelio a África. Gracias a que una persona fue obediente al Señor. También quiero que volvamos a leer en algún momento. Hemos leído, ¿sí? Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9. Saulo, respirando aún amenaza y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Dice versículo 9, entonces estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama derecha, y busca en casa de Judá a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto les es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que reciba la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado, y habiendo tomado alimento recobró fuerza. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Gloria a Dios. Gloria a Dios por Ananías. Me gusta nombrarlo Ananías. Admiro a Ananías, una persona que no aparece dentro del listado de los 11 discípulos que quedaron, pero dice la Biblia que era un discípulo que tenía comunión con el Señor. Si hay algo que tenemos que considerar para el evangelismo, es que Dios va a usar a los que tienen comunión con el Señor. Si no hay comunión, ¿cómo el Señor nos va a guiar? ¿Cómo el Señor nos va a llevar? Y este varón tenía comunión con el Señor, podía hablar. Y así fue que Ananías aparece una sola vez en la Biblia, pero aparece para la conversión, ¿sí? Para ayudar en la conversión de Saulo, de este hombre que todos menospreciaban. El ambiente cristiano lo menospreciaba. El ambiente de iglesia lo menospreciaba. La iglesia no hubiera ido nunca a Saulo.
Hermanos, ¿cuántos lugares como iglesia nosotros no queremos ir internamente? No estamos dispuestos a ir. Pero si tenemos comunión con el Señor, hay Saulos ahí adentro, que el Señor está esperando. Muchas veces decimos, Señor, ¿será de Dios que vaya a tal lugar? ¿Será de Dios que vaya a decir tal cosa? ¿Será de Dios? Hermanos, el diablo nunca te va a dar idea para evangelizar. Así que no entres en duda, porque la duda no es de Dios, sino que el Señor mismo te está habilitando para ir a hablar. A tiempo y fuera de tiempo. A tiempo es cuando yo pienso, este es el momento ideal para ir a hablar. Pero aún el fuera de tiempo es el momento que vos mismo decís, yo no iría. Sí, pero por obediencia, por obediencia. Hacelo por obediencia. Hacelo aunque el otro te diga que no. Hacelo porque Dios tiene marcado para cada uno de nosotros personas que tienen que pasar por nuestra vida a mostrarnos el camino del Señor. Nosotros somos personas que tenemos que mostrar el camino. Pero la conversión lo hace el Señor. Mire, acá Ananías fue elegido por el Señor para ir a ayudar a Saulo. Ananías no aparece más en la Biblia. El que comienza a aparecer a partir de ahí es Pablo, que se convierte, hermano, porque cambia su mala manera de vivir. Cambia su mala manera de vivir. Gracias a que un obediente, que no aparece más en la Biblia, cumplió la misión. Seguramente seguía y era obediente al Señor, pero él cumplió el objetivo de mirar con fe a alguien que nadie miraba, que nadie estaba dispuesto, que nadie quería ayudar. ¿Qué lugares o qué situaciones vos decís, Señor, yo en esa nunca me pidas porque en eso no me voy a meter? Y el Señor nos quiere usar a tales personas. Yo no sé mucho, yo nunca me mandes a hablar con gente de nivel social alto porque sé hablar con los pobres nada más. No sé hablar con personas que tienen experiencia. Hermanos, si Dios te manda a hablar con el presidente de la nación, háblale de Jesús. No tengas miedo porque el Espíritu Santo, si te dio la oportunidad, te la dio a vos y no me la dio a mí. ¿Cuántas personas vos conocés que nunca las voy a conocer yo y ninguno de los demás lo van a conocer? Ni aún tus pastores lo van a conocer, sino que son y van a llegar a Jesucristo a través de tu testimonio. Pero ese cambio de vida tiene que servirle a ellos para que sea la motivación para que ellos sean salvos, para que uno los guíe a que ellos se entreguen a Jesús de corazón, porque los cambios de corazón los van a ver vos y los van a ver los demás. Hermanos, esta es la palabra que el curso arranca de esta manera como motivación y como aliento a que nosotros tenemos que compartir el Evangelio. El Evangelio no es prometer salud, el Evangelio no es prometer bienestar físico, social. El Evangelio es hablar del arrepentimiento de los pecados, cambiar de camino, cambiar de destino, cambiar de vida, porque Jesús vino a dar vida y vida en abundancia. Vino a sacar, hermanos, qué bueno que esta noche, si viene Cristo, todos los que estemos haciendo este curso nos vayamos con Cristo y tengamos esa seguridad. Y tener esa seguridad lo da el Espíritu Santo. Pero tenemos que darle la oportunidad a alguien. Alguien se dedicó y tuvo en cuenta y te miró con fe y te presentó a Jesucristo. Y te presentó a Jesucristo.
Y vos pudiste cambiar tu camino día a día porque te decidiste a seguir a Cristo. Alguien te evangelizó, alguien fue obediente al Señor. Y ahora nos toca a nosotros ser obedientes. Te quiero reiterar que con gente obediente podemos ser buenas personas, podemos ser buenas personas. La Biblia dice, bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Buen siervo habla de buen cristiano fuiste. Pero capaz que somos buen cristianos, pero somos infieles. No somos fieles. ¿Qué quiere decir fieles? Quiere decir que somos obedientes a ese llamado. Hermanos, hay personas que somos los únicos que le podemos hablar de Jesús. Los únicos que le podemos llegar a hablar de Jesús. Y nadie más. Y nadie más. Que Dios nos pone en nuestro camino. Ir por todo el mundo y predicar a toda criatura el Evangelio. El Evangelio de la libertad, el Evangelio de la salvación, de la vida eterna. Amén. Yo quiero darle gracias a Dios por esta enseñanza, le doy gracias a Dios por esta oportunidad, le doy gracias a Dios porque podemos compartir, ¿sí? Y podemos abrir nuestros ojos. Hermanos, si vos mañana o si vos en este momento sentís de mandarle un mensaje a alguien y decirle, te quiero hablar, necesito hablar, no soy yo, no fui yo. Fue el Espíritu Santo, es el Espíritu Santo que está hablando a tu vida, es el Espíritu Santo que te está mostrando con quién tenés que ser más directo, con quién tenés que ser directo y no dar vueltas, ¿sí? El Evangelio es para salvación del alma, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su único Hijo, Jesucristo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo quiero dar oportunidad en estos momentos, hermanos, de que yo quiero escuchar testimonio, porque necesitamos escuchar testimonios de cómo te convertiste, quién te habló de Cristo, cómo estabas vos y cómo se convirtió tu vida. Amén, de alguien obediente, alguien que te habló la verdad. ¿Sí? Me gustaría, si escuchamos testimonio, esto va a ayudar a la fe y al aliento de esta enseñanza. Amén. ¿Alguien, por favor, quiere compartir? Pastor Daniel, ¿usted está hablando? Tenés que sacar el sonido ahí. Ahí está, ahora sí. Bien. Ahí está. Bueno, yo quería compartirle, ¿no? Que lo mío fue algo, como usted dice, estaba pasando un trance, estaba pasando un día malo, una noche mala, y lo único que quería era escuchar algo de Dios. Tenía unos hermanos, yo vivía en un edificio, en un departamento, en planta baja, al lado de mi casa había una familia evangelista y arriba lo mismo. Pero esto era 2 de la mañana, entré en en un estado de shock, como que iba a ser una ACV, ¿no? Hoy llamado ACV, o una parálisis facial, me temblaba todo el cuerpo, la cara. Y lo único que quería era que los hermanos vinieran a orar a mi casa. Entonces le decía a mi esposa que fuera a ver, y esta gente, estaban todos durmiendo, eran las 2 y pico de la mañana, y Claudia que no los quería despertar, y yo que no lo quería molestar. Pero a las 2 y cuarto de la mañana bajó un matrimonio que vivía arriba de casa, que iban a inyectar a una persona que ella daba inyecciones. Y bueno, el varón se quedó en mi casa. Y lo primero que me dijo esto: yo no puedo hacer nada por vos. El único que puede hacer algo es Jesucristo. Y de la única forma que puedes llegar a Él es haciendo una oración de arrepentimiento. Y realmente fue eso lo que hice. Me costó, sí me costó,
pero en ese momento la única salida que yo tenía era poder dejar que Cristo haga algo en mi vida. Yo no me quería morir, como quien dice, ¿no? No quería enfermarme, no quería que me pasara nada. Entonces, mi necesidad era que Él obrara en mi vida. Y fue algo tremendo, porque parecía el exorcista. Yo le digo a todo, parecía el exorcista, ¿no? Parecía que mi cuerpo se rompía en 1000 pedazos. Pero ¿sabe qué? Después de eso estaba la intención de querer saber quién era el que me salvó. Yo necesitaba saber quién era aquel que quería mi alma. ¿Por qué fui yo llamado? Y yo, cuando me preguntaban por qué fui llamado, a todos les decía esto. No, lo que pasa es que yo era bueno, entonces Dios me necesita porque Él necesita de los buenos, ¿no? Y me río porque después de un tiempito, cuando yo empiezo a leer la Biblia, cuando empiezo a buscar en la Biblia, como decías vos, de buscar esa verdad, me encuentro que me dice el Señor, vos era un lobo vestido de oveja, ¿no? Entonces ahí entendí que me conocía de verdad, sabía quién era yo, sabía que era una persona muy mala, vestida de oveja, que tenía malos pensamientos, y en los pensamientos nadie puede ver, en los pensamientos nadie puede entrar. Sabía que era Dios el que no estaba adivinando, estaba sabiendo con mi forma de pensar y mi forma de sentir. Entonces ahí sentí que verdaderamente Dios lo sabía todo, que Él no le podía ocultar nada. Y fue así como yo me aferré, ¿no? Con todo mi ser, con toda mi fuerza a este Dios de poder. Y bueno, es así que hoy llevo 33 años para 34 años de conocerlo al Señor. Con buenas, con malas, con altos, con bajos, pero que hace ya 16 años que no falto a nada. Que me he aferrado tanto al Señor porque sé que es lo único que tengo en esta vida y es lo único que me va a dar esa vida eterna a la cual vos estabas hablando. Este es mi testimonio. Gloria a Dios, gracias Pastor Daniel por su testimonio, una bendición, y vemos hermanos dispuestos 2 de la mañana a llevar palabra y liberación. 2:15 de la mañana. Impresionante. Por eso yo siempre digo que cuando terminemos nuestra iglesia, el lugar va a ser 24/7, 24 horas los 7 días de la semana. Amén. Ese es el plan de trabajo. ¿Por qué? Porque la necesidad no tiene hora. La necesidad de Dios no hay hora. Así como yo a las 2:15 de la mañana, así como hay otros que a las 3 de la mañana, así como hay otros a las 4 de la mañana, así como hay otros a las 5 de la mañana, como a las 11 del mediodía, como a las 3 de la tarde. No hay un horario para decir, este es el horario que yo tengo para Dios. Ni tengo estipulado este y este día que va a venir la gente con necesidad. No, la necesidad está todos los días y las 24 horas del día. Amén. Gloria a Dios, es verdad. Así que bueno, cuando esté terminado los voy a invitar a ese 24/7. Amén. Gracias, Pastor. ¿Alguien más quiere compartir, hermanos, un testimonio de conversión? O sea, ¿quién te habló? ¿Quién usó el Señor para poder hacerte ver el camino de Dios? ¿Sí? ¿Quién fue usado por el Señor? Para testimonio, hermanos, y para alentar a otros a que puedan evangelizar. Esto tiene que ser de testimonio. ¿Eh? ¿Alguien dijo amén? ¿Quién dijo amén? ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Quién está levantando la mano? La pastora Inés. Ahí está. ¿Se escucha ahí? Sí, tengo mi pegatina acá. Quiere salir en la cámara.
No, bueno, yo quería compartirles que en realidad yo cuando me convertí tenía 27 años y nunca nadie me había hablado de Cristo como lo conocí, ¿no? En el Evangelio, cuando conocí la verdad, como decía recién usted, cuando uno conoce la verdad nos hace libre. Y bueno, mi hermana Rita iba a la iglesia y ella no me predicó algo, simplemente me vio tan desesperada, ¿no? Con todas las dificultades que yo tenía, la tristeza que yo tenía, me invitó a ir a la iglesia. Pero unos días antes de eso yo había ido al juzgado a ver la causa del papá de mis hijos, y una señora que en esos años vos la veías y sabía que era evangélica, pero no por lo que hablara, sino por cómo vestía, ¿no? Y nunca me la voy a olvidar, porque ella tenía bien largo, una camisa, una pollera bien larga, y se acercó a mí y no me dijo nada, solo me dio el tratadito, ni hola, nada, ¿eh? Yo estaba ahí sentada esperando que me atiendan, y yo se lo agarré y lo leí, y todavía lo conservo porque decía cómo aprender a ser un hijo de Dios. Y después de eso, Rita me invitó a la iglesia y bueno, yo fui un día sábado y realmente ahí tuve mi encuentro con el Señor, que fue un encuentro con Dios, que ese mismo día Él me bautizó, ese mismo día me dio convicción de pecado, ese mismo día me liberó de bastante demonio que traía. Bueno, y después siguió su trabajo, sigue todavía, pero fue así mi encuentro con el Señor. Quizás a veces no hace falta muchas palabras, capaz que una invitación, como hizo mi hermana ahí, bueno, vamos a la iglesia, salva la vida, o entregar un tratadito sin hablar mucho, ya la persona que tiene la dificultad le entra ese querer saber qué es esto, ¿no? Y bueno, así llegó el Señor a mi vida. Pero hasta ese tiempo nadie me había predicado a Cristo como un Cristo vivo, un Cristo de poder, como un Cristo que me podía perdonar, que yo era una pecadora, nunca, no lo sabía. Sí había ido a la iglesia católica, había aprendido la religión, había tomado mi comunión, ¿no? Conocía al Señor. Y nunca me predicó a nadie. Lo único que me dijeron fue un tratadito y después me invitaron a ir. Y ahí Dios hizo la obra. Gloria a Dios. Gracias, Pastora Inés, por tu testimonio que suma, que edifica, amén, y que alienta. Alguien más, hermanos, un testimonio más del poder de la palabra de Dios, del ser mensajero, de esa persona que es cartero, porque la obra es del Espíritu Santo, pero alguien fue obediente y entregó el mensaje de salvación, mensaje de vida, mensaje de esperanza. ¿Quién más quiere compartir? Vamos, hermanos, valientes. ¿Quién va a compartir? A ver. La hermana Marcela puede ser que está ahí intentando. Ahí está. Amén, los saludo con la paz del Señor. Y a mí me pudo hablar mi tía es evangelista, y yo andaba en las cosas malas, ¿no? Y fumaba mucho, miren cómo es, hermano. Fumaba mucho yo, y mi tía me decía que el único que me podía liberar y que me amaba era Jesús. Y yo no le daba bolilla. Un día sentada en mi casa, estaba mirando la tele, y ese fue, yo sé que fue el Espíritu Santo de Dios, ¿no? Que hizo algo en mi vida. Estaba mirando la tele y fue en el tiempo ese, vieron que cuando era el cumpleaños de Sandro, el cantante Sandro, y que él salía con el oxígeno, vio que iban las chicas a saludarlo a la puerta de la casa, y él y yo bien clarito, bien patente, salía en el balcón él con ese oxígeno grande y con esa mascarilla. Y el Señor me habló, el Espíritu Santo, sentada yo mirando la tele, me habló y me dijo que si yo no dejaba de fumar, de seguir pecando, de seguir haciendo esas cosas malas, que yo iba a terminar así, que yo iba a morir. Ahí me agarró un susto bárbaro, y fue unos días antes que mi tía me había hablado. Y ahí desde el día ese hasta el día de hoy, gracias a Dios, nunca más agarró un cigarrillo. Me agarró miedo y bueno, y ahí se me presentó el Señor. Y le doy gracias a Dios porque me pudo liberar de eso. Amén, gloria a Dios. Y hoy sos una sierva de Dios, siguiendo Amén. a Cristo todos los días un poco más. Gloria a Dios. Vieron que hay distintas historias, distintos momentos, distintas situaciones,
Amén. Pero el mismo Señor, a toda criatura de Rosario, a toda criatura, hermanos, y esto no se tiene que cortar, esto tiene que seguir, esto es una obligación, es un papel fundamental en este tiempo, hermanos, pero volver al evangelio verdadero, al que nos enseñó Jesucristo, al que nos enseñaron los primeros cristianos, amén. Esa es la esencia, ese tiene que ser nuestro empuje y nuestro aliento, amén. Vamos a estar terminando, gloria a Dios que terminamos temprano, pero vamos a terminar orando al Señor, ¿sí? Dándole gracias por cada uno de estos. Y hermanos, yo quiero desafiarlo espiritualmente. ¿De qué manera? ¿Sabe cuál va a ser mi desafío? Deje que Dios le diga lo que tiene que hacer y hágalo, ¿sí? Yo le voy a pedir eso, que sea obediente a lo que Dios le está mostrando que haga. No hay mucha vuelta que dar. Este curso de evangelismo tiene un solo desafío y usted y yo sabemos cuál es. El desafío se demuestra o si no queda todo acá en la cabeza y crecemos en conocimiento y no en acción. Y el Señor quiere ser acción. Id, movete. Movámonos. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, mi Dios, por cada varón, por cada mujer, por cada testimonio, por los que, Señor, mi Dios, vos estás mostrando, Señor, mi Dios. Padre, en el nombre de Jesús, que ya no se dude, sino que se cumpla con la misión, que se cumpla con el objetivo, que se cumpla con tu plan para salvación. Hay muchas criaturas, Señor, mi Dios, muchas personas, Señor, que se están perdiendo, Señor, a causa de nuestro silencio, a causa de nuestra pasividad, a causa de nuestro egoísmo, a causa de nuestra desobediencia. En el nombre de Jesús trae un despertar, un sentir, Señor, que haya frutos, Padre Celestial, de salvación, Padre, que podamos ser mensajeros. Señor, la obra es tuya, el crecimiento lo das tú, Señor mi Dios, tú convences, tú tratas con las personas. Nosotros tenemos que ser simples colaboradores de la obra de Dios. Señor, tú no mandaste a ángeles a predicar el evangelio, es responsabilidad de los discípulos tuyos. Nosotros nos reconocemos discípulos tuyos, Señor, y queremos estar a cuenta contigo, Señor, hablando la verdad, Señor. El problema verdadero del hombre, Señor, es estar lejos de ti, Señor, para que se puedan poner a cuenta contigo, Señor. Gracias, Padre Celestial. Gracias por esta enseñanza. Gracias porque nos haces ver, Señor, aquello que estábamos, Señor, dejando apagado o no teniendo en cuenta, Señor. Gracias por los que ya sabían qué tienen que hacer, pero en este tiempo pues, se reconocen, Señor, en debilidad y se arrepienten, Señor, de sus pecados y se vuelven a ti como hijos obedientes, Señor. Gracias, Padre Celestial, por cada iglesia representada a través de este curso, Señor. Padre, si cada uno de nosotros, Señor, en esta semana nos ponemos, Señor, a invitar personas, Señor, las iglesias van a estar despiertas, las iglesias van a estar activas, Señor, porque se mueve por medio de la fe en acción, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hermanos, que Dios les bendiga.